la risa. En mi familia nunca habíamos vivido algo que pudiera considerarse verdaderamente paranormal. Siempre fuimos muy cercanos, pero jamás experimentamos situaciones fuera de lo común que nos llenaran de terror o nos hicieran cuestionar la realidad. Sin embargo, hubo un acontecimiento que marcó para siempre mi percepción de lo que hay más allá de la vida, un suceso que me dejó noches enteras sin poder cerrar los ojos de tanto miedo y que hasta el día de hoy me estremece al recordarlo. Tenía apenas 10 años cuando ocurrió y no he podido olvidarlo. Todo empezó con el fallecimiento de mi tía Lucinda. Ella no era alguien muy afable con los niños de la familia, que en aquel entonces éramos bastantes. Mis primos y yo rondábamos edades similares, entre los 9 y los 12 años, y siempre que nos juntábamos, la algarabía se apoderaba de la casa. Lucinda, desde que la conocía, no sentía simpatía por ese bullicio que generábamos. Me daba la impresión de que le molestaba vernos correr, reír y jugar. Nunca se interesó por nosotros y conforme crecíamos, se fue distanciando más de todas nuestras travesuras. Un día, por complicaciones de salud que no alcancé a comprender del todo, mi tía falleció. Nos enteramos de la noticia una mañana cuando mi madre recibió una llamada urgente y con voz temblorosa nos anunció que íbamos a la casa de mi abuela Elvira para velarla. La muerte de Lucinda, aunque triste, no nos conmovió tanto como quizá habría sido en otras circunstancias, porque la verdad no nos unía ningún lazo afectivo fuerte con ella. Sin embargo, entre llantos y abrazos, viajamos hasta la antigua casa de la abuela, un lugar espacioso y lleno de habitaciones dispuestas en 2 plantas, donde se llevaría a cabo la velación. El cuerpo de mi tía fue colocado en la sala principal, un cuarto grande con paredes de color crema, cortinas siempre cerradas y una atmósfera pesada que se acentuaba cuando las visitas llegaban a dar el pésame. El silencio se interrumpía ocasionalmente por murmullos, sollozos y oraciones. Mis primos y yo nos sentíamos fuera de lugar, incapaces de llorar genuinamente a quien apenas nos dedicaba una palabra en vida. Así que, como niños que éramos, decidimos buscar algo que nos distrajera de ese ambiente lúgubre. En la planta alta existía un cuarto destinado originalmente para los nietos. Mi abuela solía llamarlo el cuarto de los chicos. Contaba con un viejo televisor, un par de sillones desgastados y algunos juguetes que quedaron de cuando nosotros éramos más pequeños. Esa tarde, la casa se llenó de familiares, vecinos, amigos de mi tía fallecida y conocidos de la familia, de modo que nadie prestó gran atención a nuestras idas y venidas por el corredor. Subimos las escaleras con la intención de aislarnos del ambiente funesto y nos pusimos a jugar con la vieja consola de videojuegos que mi abuela guardaba como un tesoro. Mientras los adultos se reunían en torno al ataúd, ofrecían oraciones y consolaban a mi abuela, nosotros nos quedamos arriba, intentando evadir la tristeza que flotaba en cada rincón de la casa. El aire se sentía denso, y de vez en cuando se escuchaban murmullos o llantos que subían en oleadas por la escalera y llegaban hasta nuestros oídos. Aún así, tratábamos de concentrarnos en el videojuego y hacíamos lo posible por fingir que era un día normal. Conforme avanzó la tarde, empezó a brotar en nosotros esa curiosidad infantil que, la mayoría de las veces, nos metía en problemas. Uno de mis primos, Celso, nos propuso salir de nuestro refugio y explorar el cuarto de mi tía Lucinda. Según él, era la oportunidad que nunca se nos había dado en vida. Lucinda siempre nos había prohibido acercarnos a sus cosas, y su puerta permanecía cerrada con llave cuando ella estaba en casa. Pero esa tarde, la puerta de la habitación se encontraba entreabierta, como si hubiera sido dejada así adrede, y no pudimos resistir las ansias de descubrir los secretos que ocultaba aquella tía tan enigmática. Salimos de puntillas del cuarto de los chicos, tratando de no hacer ruido para que ningún adulto viniera a reprendernos. El pasillo estaba débilmente iluminado por la luz que se filtraba de una lámpara antigua. Caminamos con el corazón palpitante hasta la puerta de madera oscura que daba acceso al dormitorio de Lucinda. Recuerdo que sentí un escalofrío al posar mi mano en la manija. La puerta se dio con un leve crujido y entramos en fila. El interior olía a naftalina y perfumes viejos. Las paredes estaban decoradas con cuadros religiosos y fotografías familiares que nunca había visto. Fue como una ventana a un mundo privado al que nadie, salvo Lucinda, tenía acceso.
En una de las esquinas había un tocador con espejo y un par de sillas tapizadas con tela floreada. Un ropero macizo ocupaba casi todo un costado de la habitación y la cama permanecía hecha con cobijas de colores sobrios. Nos dispersamos con rapidez, unos se acercaron al tocador para ver los cosméticos y peines, otros empezaron a hojear álbumes de fotos que reposaban en un estante. Yo me quedé mirando una fotografía que colgaba de la pared. Era un retrato de Lucinda de joven, acompañada por un hombre que no reconocí. Su expresión era seria, con esos ojos fríos que tanto me desconcertaban. Al cabo de unos minutos, la tensión fue sustituida por el impulso de hurgar en los cajones. No pensábamos en lo inapropiado de merodear por la habitación de la fallecida mientras su cuerpo estaba en la sala, rodeado de personas que la lloraban. Nos motivaba una mezcla de inocencia y curiosidad. Pero esa curiosidad se convirtió en espanto cuando, sin previo aviso, un sonido retumbó en la habitación y nos heló la sangre, un carcajeo que resonó en el silencio, como si alguien hubiera soltado una risa tétrica desde la propia cama. El pánico que sentí fue inmediato. Reconocí aquel timbre porque, aunque Lucinda casi nunca reía, su forma de soltar un bufido de sarcasmo se me había quedado grabada desde la niñez. Esta vez, la risa no parecía sarcástica, sino maligna, profunda y helada. La cama estaba vacía, y aún así juraría que provenía de ahí, como si alguien acostado la hubiese emitido. Mis primos también se quedaron lívidos, mirándose unos a otros con incredulidad. No hubo tiempo para ponerse de acuerdo. Simplemente salimos disparados hacia la puerta, tropezándonos entre nosotros mientras buscábamos escapar de aquella risa espantosa que nos perseguía por el pasillo. Bajamos las escaleras casi de un salto, llegando a trompicones al primer piso, donde se encontraban los adultos. Sentía el latido de mi corazón en los oídos y noté cómo mi garganta se cerraba de puro terror. Mi madre y mis tías notaron la agitación en nuestros rostros y nos detuvieron antes de que irrumpiéramos en la sala donde descansaba el cuerpo de Lucinda. Para evitar un escándalo mayor, nos llevaron a la cocina, lejos de las miradas de los presentes que, con curiosidad, intentaban adivinar qué nos ocurría. Allí, en la penumbra de la cocina, nos obligaron a contar qué había sucedido. Aún con el susto pintado en los ojos, Celso se animó a decir que habíamos estado en el cuarto de Lucinda, revolviendo sus cosas. Confesó que habíamos escuchado una carcajada que provenía de la cama. Lo que no esperábamos era la reacción de mi madre y mis tías. Se miraron entre sí con expresiones igualmente sobresaltadas. Mi tía Martina comentó en voz baja que también habían escuchado algo hacía unos minutos, y por eso suponían que nosotros estábamos arriba haciendo travesuras. La idea de que los adultos hubieran percibido la misma risa que nos había ahuyentado era escalofriante. En un principio, pensé que tal vez había sido una alucinación colectiva de los primos, un acto de sugestión infantil que se esfumaba al cruzar la puerta de la realidad adulta. Pero no, resultaba que mi madre y mis tías confirmaban aquel sonido proveniente de un lugar vacío. Y lo decían con preocupación sincera. Fue como si, por un instante, la lógica dejara de tener sentido. El resto de la noche se vivió en un silencio tenso. Nadie decía nada al respecto en la sala donde seguía el velorio, pero la atmósfera estaba cargada de ansiedad, como si todos supieran que algo andaba mal. Cada vez que miraba hacia la escalera, sentía una punzada de miedo en la boca del estómago. Algo invisible parecía acechar en la planta alta, y no me atrevía ni a subir al baño sin pedirle a alguno de mis primos que me acompañara. Cuando el cuerpo de Lucinda fue finalmente trasladado al panteón a la mañana siguiente, sentí un alivio instantáneo al pensar que ese episodio quedaría en el pasado. Sin embargo, el eco de esa risa me acompañó durante semanas. No podía dormir bien, imaginando que en la oscuridad de mi habitación se oiría de nuevo ese sonido horripilante. Mis primos, a pesar de ser valientes y bromistas, también conservaron el rostro desencajado durante buen tiempo. Un par de meses después, mi abuela decidió cerrar con llave el cuarto de Lucinda. Argumentó que no deseaba volver a entrar allí, que prefería mantenerlo intacto, tal como lo había dejado la tía. Y aunque mi abuela nunca confirmó si también había escuchado aquella risa, lo cierto es que cada vez que alguien mencionaba a Lucinda en su presencia, desviaba la mirada y cambiaba de tema.
En mi fuero interno, siempre intuí que ella sabía más de lo que aparentaba, pero prefirió callar, quizá por temor a remover fantasmas del pasado o enfrentarse a la idea de que su hija seguía presente de una forma macabra. Mi madre, con el paso del tiempo, dejó de hablar abiertamente del tema. Cada vez que le preguntaba si recordaba aquel suceso, murmuraba que fueron imaginaciones mías, que los nervios del velorio nos habían afectado a todos, y era mejor no profundizar en ello. Pero yo recordaba su rostro asustado cuando nos encontró en la cocina y sabía que no había sido solo un producto de la imaginación infantil. Todavía hoy, cuando visito la casa de la abuela Elvira, me es inevitable sentir un nudo en la garganta al pasar por el corredor que conduce al cuarto de Lucinda, que permanece cerrado con cerrojo. Mi abuela ya casi no sube las escaleras y mis primos y yo evitamos siquiera hablar de lo que pasó. Cada uno tiene su propia versión, su propia forma de procesar ese suceso y acomodarlo en la memoria. Algunos lo omiten por completo, y otros, como yo, preferimos guardar silencio, pues sabemos que no tenemos una explicación lógica. A veces sueño con esa risa que se manifiesta en medio de la noche en una casa callada. Me despierto sudando frío, con la certeza de que hay realidades que no alcanzamos a comprender y con el temor de que aquello que nos aterró hace años pueda volver a manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Me he preguntado si fue un acto de venganza, un mensaje o simplemente un eco residual de la energía que dejó mi tía tras su muerte. Pero no he encontrado respuesta, solo más preguntas y la amarga confirmación de que, después de esa experiencia, jamás volveré a ver los velorios como un simple rito de despedida. Desde aquel día, perdí la ingenuidad con la que solía contemplar la muerte y aprendí que hay secretos que jamás deberían ser profanados, pues corremos el riesgo de desatar algo que no podemos controlar. La risa de Lucinda se convirtió en una cicatriz que no se borra con los años y que me recuerda, a cada paso, cuán frágiles somos ante lo desconocido. Quisimos jugar a ser intrépidos, quisimos husmear en las sombras que rodeaban a esa tía distante, y descubrimos que a veces las sombras se ríen de nosotros, aunque no podamos verlas con nuestros propios ojos. Así fue como entendí que los hechos más aterradores son aquellos que se producen justo donde no esperamos nada sobrenatural, en el corazón de la rutina familiar, en una habitación tranquila que creíamos incapaz de albergarlos. Esa noche, la muerte y el miedo se fusionaron en una carcajada que rompió el fino velo que separa nuestro mundo de algo más. Y aunque el paso del tiempo endulza los recuerdos y disipa las pesadillas, esa risa sigue latente, flotando en mi memoria, como un testimonio de lo que se oculta tras la puerta de los que ya no están. Han pasado varios años desde que enterramos a mi tía Lucinda, pero cada vez que entro a una casa donde se realiza un velorio, mi mente regresa a aquella tarde en la que, siendo apenas un niño, sentí el terror puro al escuchar la risa de alguien que creía enterrado en el más profundo de los silencios. No existe mayor horror que el que se alimenta de nuestros propios secretos, de nuestros actos irreverentes y de la culpa por hurgar en lo prohibido. Ese terror me ha seguido desde entonces y sé que me acompañará hasta el día en que me toque atravesar ese umbral hacia lo desconocido. He llegado a la conclusión de que no importa cuántos años pasen o cuántas personas intenten convencernos de que fue producto de nuestra imaginación, para mí, aquella experiencia sigue viva, como si la carcajada se reprodujera en bucle en un rincón escondido de la vieja casa de la abuela. Y cada vez que recuerdo las manos temblorosas de mis primos o la expresión incrédula de los adultos, confirmo que lo que vivimos fue real. Así, con la piel erizada y la respiración contenida, termino entendiendo que hay historias que deberían permanecer enterradas con sus protagonistas, porque cuando se atreven a emerger, se transforman en algo más perturbador que cualquier pesadilla. Me he prometido no volver a profanar nunca más el espacio de los muertos, porque hay límites que no deben cruzarse. Al final, la risa de mi tía Lucinda probó ser un recordatorio inquebrantable de que algunas presencias se niegan a marcharse, especialmente cuando están cargadas de resentimiento o dolor. Y aunque no tengo la certeza de que pudo detonar esa aparición, sí sé que jamás la subestimaría de nuevo. Hay cosas que es mejor dejar en paz, porque con la muerte no se juega, y mucho menos con los secretos que guarda un corazón endurecido. Hoy prefiero conservarme en silencio y dejar que el tiempo haga lo suyo, pero en el fondo, ese eco sigue ahí, acechándome en cada velorio, en cada despedida. Y sé que nunca dejará de resonar en las paredes de mi memoria.
El velorio. No sé con exactitud por qué me animo a contar esto, tal vez porque las imágenes de aquella noche todavía me persiguen y siento que, si no lo relato, terminaré perdiendo la razón. Mi familia siempre ha considerado todo lo que sucedió como un deshonor, algo que no debe mencionarse ni en la mesa ni en reuniones casuales. Para ellos es una falta de respeto remover esos recuerdos que, a su juicio, deberían permanecer sepultados. Aún así, hay una parte de mí que necesita liberar este peso de mi conciencia, sin importar lo que piense el resto. Prefiero mantener en reserva los nombres reales, pues vivo con el temor de que mi familia me reproche revivir el pasado. Sin embargo, creo que es importante compartirlo porque, como dije, no puedo cargar con esto yo solo. Soy originario de un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad que no voy a especificar. Lo cierto es que no me siento orgulloso de lo que nos ocurrió, ni de la forma en que reaccionamos. Tal vez debimos haberlo denunciado, haber hablado con las autoridades o siquiera con algún sacerdote, pero no lo hicimos. Espero que me comprendan. Cuando todo empezó, yo era un adolescente, acostumbrado a la vida tranquila de nuestra comunidad, donde casi todos se conocían, aunque fuera solo de vista. Si mencionara el lugar exacto, mucha gente del rumbo sabría inmediatamente de qué familia estoy hablando y no quiero arriesgarme a exponerlos. A fin de cuentas, ellos no pidieron que se reviviera esta historia y la mayoría prefiere fingir que jamás sucedió. La tragedia comenzó con la muerte de mi tío Ricardo. No era particularmente cercano a él, aunque nos llevábamos bien en reuniones familiares. Me gustaba su forma de contar chistes y su risa contagiosa. Además, era el único de los hermanos de mi padre que siempre me regalaba un gesto de afecto, aunque no nos visitara tan seguido. Su fallecimiento fue repentino y, hasta el día de hoy, nadie me ha explicado con claridad qué sucedió. Las versiones se contradecían. Algunos decían que había sufrido un accidente en el rancho donde trabajaba, otros que hubo un choque en una carretera oscura, y mi abuela parecía saber algo más, pero se negaba a compartir detalles. Aún así, la familia se volcó a organizar el velorio en la pequeña funeraria del pueblo, que constaba de un modesto salón con sillas de metal y una capilla improvisada. Cuando llegué, me sorprendió la austeridad del lugar. Pese a su sencillez, la funeraria tenía cierto encanto antiguo, con paredes desconchadas que delataban su edad. El ambiente era denso, impregnado de un olor a flores marchitas y cera derretida. Al fondo se hallaba el ataúd, rodeado de velas parpadeantes. Un par de arreglos florales, comprados entre varios primos y sobrinos para no gastar demasiado, enmarcaban el féretro. Mis padres estaban sentados en las bancas, con los ojos rojos de tanto llorar, y mis hermanos conversaban en voz baja con otros familiares. En un rincón, mi abuela rezaba el rosario, moviendo el labio con fervor, sin levantar la mirada del suelo. Aquella noche, parecíamos coincidir en un silencio incómodo. Habría esperado que a ratos alguien contara anécdotas de mi tío, o que se escucharan suspiros y lamentos profundos, pero todo era distinto a otros velorios a los que había asistido. Me senté en una de las bancas cercanas al ataúd y sentí un escalofrío apenas mi vista se posó en el rostro de mi tío. La funeraria era tan pequeña que, desde casi cualquier lugar, uno podía ver el ataúd y al difunto. Había algo extraño en su semblante, no lucía tan sereno como suelen dejar a los muertos para su último adiós. Tal vez era mi imaginación, pero sus facciones parecían tensas, con la boca ligeramente entreabierta, como si hubiera querido gritar antes de fallecer. Mientras transcurrían las horas, la gente entraba y salía, algunos rezaban, otros ofrecían sus condolencias, y algunos más murmuraban sobre la posible causa del accidente. Mi tía Marta, la esposa de mi tío, se mantenía apartada, con la mirada perdida. Al intentar acercarme para darle el pésame, me di cuenta de que sus manos temblaban de manera incontrolable. Traté de no darle importancia, tal vez era el puro shock de la situación. Nadie imaginaba que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Con el paso de la noche, solo quedamos unos cuantos familiares en el salón. Mis padres insistieron en que debíamos quedarnos hasta el amanecer para acompañar a mi tía y para cumplir con la tradición de no dejar solo el cuerpo en ningún momento. Así que se organizó por turnos,
mientras algunos tomaban un descanso en un pequeño cuarto contiguo con sillas viejas y un hornillo para café, el resto se mantenía velando en la sala principal. Yo me ofrecía quedarme toda la noche, sin turno de descanso, pues me resultaba más difícil dormir que estar ahí sentado. Cuando dieron las 2 de la madrugada, el ambiente era tan frío que se me calaban los huesos, a pesar de que afuera no parecía haber viento. Solo se escuchaba el crujir de las bancas cuando alguien cambiaba de posición y el gotear de la cera al consumirse las velas. De vez en cuando, el murmullo del rosario interrumpía el silencio y mi abuela ladeaba la cabeza para vigilarnos como si temiera que, en cualquier momento, alguno se fuera a desvanecer de puro susto. En un punto de la noche, sentí un extraño hormigueo en la nuca. Fue como si una mano invisible se posara sobre mí, haciendo que me enderezara de golpe. Miré a mi alrededor y descubrí que mi tía Marta, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, me observaba fijamente. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero lo que más me perturbó fue la expresión en sus ojos, como si hubiera visto algo que los demás ignorábamos. Quise preguntarle si necesitaba algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella apartó la vista, sacudiendo la cabeza con una lentitud desconcertante. Pasaron unos minutos, y fue entonces que comencé a percibir un olor inusual, un hedor agrio, casi como a metal oxidado, que se mezclaba con el aroma de las velas y el incienso. Noté que los demás familiares también se miraban entre sí, intentando identificar de dónde provenía ese olor. Algunos optaron por salir unos instantes al patio para tomar aire fresco, pero la fetidez parecía aferrarse al interior de la funeraria como un ente que no quería marcharse. Mi abuela, con voz temblorosa, sugirió que se abrieran las ventanas para ventilar, aunque fuera un poco. Alguien se levantó para hacerlo, y yo, preso de la curiosidad y el miedo, me acerqué al ataúd sin apenas darme cuenta. Quería entender si el olor venía del cadáver, aunque me parecía raro pues el cuerpo aún no tenía tanto tiempo de fallecido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, observé el rostro de mi tío con más detenimiento. Sentí como el corazón me martillaba en el pecho porque me pareció que había un leve cambio en su expresión, su boca parecía más abierta que antes, como en un rictus, y si no hubiera sabido que era imposible, habría jurado que sus ojos se movieron. O al menos que el párpado se crispó. Sentí un sudor helado recorriéndome la columna vertebral. Quise pensar que era un juego de luces, pero por dentro sabía que no era así. Entonces, para mi total horror, escuché un sonido leve, casi imperceptible, provenir del ataúd. Fue como un suspiro corto, un gruñido apagado, algo que no lograba definir. Me eché hacia atrás tan rápido que tropecé con las sillas, provocando un estruendo. Mis padres se asustaron y corrieron a ver qué pasaba, mientras yo, pálido y con el corazón a punto de salirse por la boca, trataba de balbucear que algo se había oído. La mayoría me miró con incredulidad, y mi padre me puso la mano en el hombro, apretando con fuerza para indicarme que me tranquilizara. Tal vez creían que yo estaba sugestionado, o simplemente exhausto. Sin embargo, mi abuela me lanzó una mirada que reflejaba más comprensión que incredulidad. Era como si ella también sintiera algo extraño en el ambiente. Volví a mi puesto, con las piernas temblando. Decidí no comentar nada más, aunque mis ojos no se apartaban del cuerpo, esperando que ese sonido se repitiera. Durante varios minutos no volvió a pasar nada fuera de lo normal, salvo que el olor persistía, y algunos familiares comenzaron a quejarse de un dolor de cabeza, como si el ambiente estuviera enrarecido de un modo inexplicable. Hubo un instante en que casi todos se quedaron en silencio, y ese mutismo forzado solo aumentó la tensión. El viento agitó las cortinas de las ventanas abiertas y las velas parpadearon con tal intensidad que el reflejo en las paredes parecía mostrar sombras danzantes, figuras que se alargaban y encogían como si tuvieran vida propia. Casi a las 3 de la mañana, el rosario de mi abuela se detuvo abruptamente. Me giré para verla y noté que su mirada estaba fija en un punto cerca del ataúd, como si discerniera una presencia que nosotros no podíamos percibir. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pues, al dirigir mi vista hacia donde ella observaba, me pareció ver algo moverse junto al féretro, una sombra que no correspondía a ninguno de los que estábamos ahí. Fue solo un segundo, un parpadeo fugaz, y cuando quise enfocar de nuevo, ya no había nada.
Mi tía Marta soltó un grito desgarrador y corrió hasta la puerta de la funeraria, empujando a quien se interpusiera en su camino. Yo me quedé paralizado, sin saber si perseguirla o quedarme junto a mis padres. Ella parecía fuera de sí, clamando entre sollozos que no aguantaba más, que había algo en la sala que nos miraba desde las sombras. Varios tíos y primos fueron tras ella para convencerla de volver, pero siguió negándose a entrar. En lugar de regresar, prefirió quedarse en la calle, rezando entre temblores, mientras yo no podía dejar de pensar en aquel susurro extraño que escuché desde el ataúd. Por alguna razón, mi padre y mi abuelo decidieron que no debíamos suspender el velorio ni sacar el cuerpo de ahí. Tal vez creían que se trataba de un ataque de histeria colectiva y que lo mejor era continuar como si nada. Yo no estaba tan seguro. Una parte de mí deseaba huir también, pero la culpa de abandonar a mi familia me ataba a ese lugar maldito. Todo empeoró alrededor de las 4 de la mañana, cuando las velas ya se habían consumido casi por completo. El olor fétido se intensificó de manera insoportable, tanto que varios empezaron a toser y una de mis primas vomitó. Fue entonces que escuchamos con total claridad un golpe proveniente del interior del ataúd. No fue un simple crujido de madera o un sonido casual. Era un golpeteo seco, repetido 3 veces, como si algo quisiera salir de dentro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y, antes de que pudiera reaccionar, otro golpe resonó con más fuerza. Mi abuela gritó un Ave María Purísima y se echó para atrás, tropezando con las bancas. Mi padre y mi abuelo se acercaron con cautela y, tras mirarse con terror, abrieron el ataúd. Era la primera vez que veía un gesto de pánico en el rostro de mi abuelo, quien siempre se había mostrado imperturbable en cualquier situación. Cuando levantaron la tapa, el cuerpo de mi tío estaba allí, rígido, con los ojos cerrados, como debía ser. Parecía no haber nada fuera de lugar, salvo por el hedor insoportable que se escapó con el aire enrarecido. Lo más extraño fue que sus manos parecían hallarse en una posición distinta a como las habían dejado inicialmente. Tenía las palmas más abiertas, como si hubiera intentado empujar la tapa desde dentro. Uno de mis tíos juró que él mismo había colocado las manos juntas sobre el pecho. Nunca supimos explicar ese cambio. Tras un intercambio de miradas asustadas, volvieron a cerrar el ataúd, pero ya ningún rezo ni teoría podía apaciguar el miedo que recorría cada rincón de la funeraria. Mis padres y la mayoría de los parientes insistieron en continuar el velorio hasta que amaneciera, aunque nadie se acercaba al féretro más de lo necesario, y mi tía Marta se negó a volver a pisar el salón. Yo, por mi parte, no pegué ojo. A cada instante sentía la necesidad de mirar hacia atrás para asegurarme de que la tapa seguía bien cerrada, de que aquel sonido no se repetiría. Fue la noche más larga y aterradora de mi vida. Nunca supe de dónde provenía el golpe ni por qué su expresión parecía cambiar cada vez que lo veía de cerca. Es un misterio que preferimos sepultar junto con él y que mi familia se niega a debatir en público. Incluso hoy, no se menciona lo que ocurrió en aquel velorio, ni en la mesa ni en ningún otro lugar. He llegado a pensar que tal vez su muerte tuvo algo turbio detrás, algo que mi tío se llevó a la tumba, y que eso provocó esos sucesos extraños. O tal vez fue solo sugestión colectiva. Sin embargo, el miedo que se apoderó de mí aquella noche fue demasiado real para reducirlo a una simple alucinación. Recuerdo nítidamente el escalofrío, el olor insoportable, el golpeteo sordo, el movimiento apenas perceptible en su rostro y la mirada desorbitada de mi abuela, que a todas luces confirmaba que no era solo mi imaginación. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro. Poca gente asistió. Muchos familiares se escudaron en que no habían podido dormir o que se sentían enfermos. Yo estuve presente, con la piel erizada y rezando en silencio para que nada volviera a salirse de control. Durante la ceremonia, mi tía Marta se negó a acercarse al féretro. Observaba el entierro a varios metros de distancia, temblando a la menor brisa. Cuando finalmente la tierra cubrió el ataúd, todo quedó en un silencio sobrecogedor, solo roto por los sollozos ahogados de mi abuela. Desde entonces, no se habla del tema en la familia. Cuando me he atrevido a mencionarlo, me miran con reproche, como si revivir esa noche fuera insultar la memoria de mi tío. He intentado seguir con mi vida,
pero esos recuerdos me aturden, especialmente cuando cae la noche o visito otra funeraria. Basta sentir el aroma a cera derretida para que un escalofrío se apodere de mí. Sé que mi familia quiere que esto quede en el olvido, que lo etiquetan como un asunto vergonzoso. Pero yo lo viví en carne propia, y esas horas eternas junto al féretro me marcaron de un modo que nadie puede comprender. Tal vez, con este relato, logre dormir un poco más tranquilo. O tal vez no. Sea como sea, necesitaba contarlo. Sé que, al leer esto, muchos creerán que exagero o que la sugestión me jugó una mala pasada. Yo solo puedo decir que daría lo que fuera porque esa noche nunca hubiera sucedido, y por no haber sentido esa presencia indescriptible. Pero el pasado es inamovible, y mi mente no puede olvidar los golpes en el ataúd y la expresión inquietante en el rostro de mi tío. Siempre que cierro los ojos, las sombras de aquel velorio vuelven a mí y, aunque trate de huir de ellas, me doy cuenta de que me acompañarán hasta el día de mi muerte. Sombras en el altar. Soy José Maldonado, y durante más de 3 décadas he sido el encargado de una funeraria en un remoto poblado de Zacatecas llamado San Romualdo. Mi padre, en paz descanse, me enseñó todos los detalles de este oficio. Su filosofía siempre fue tratar a los difuntos con el mismo cuidado que a un familiar querido. Bajo la techumbre de mi viejo establecimiento, de muros desgastados por la humedad, he sido testigo de incontables velorios, cada uno con su propio matiz de dolor y esperanza. Sin embargo, ninguno me sacudió tanto como el que ocurrió en el año de 1979. Hasta hoy, cada que lo recuerdo, no puedo evitar que un escalofrío me recorra la columna. Todo empezó en la tarde de un jueves de octubre, un día gris y frío que ya presagiaba algo inusual. Recibí la llamada de la familia Aguirre, necesitaban mis servicios para velar a un niño de apenas 4 años. Su nombre era Miguelito y una extraña enfermedad lo había tomado por sorpresa. Su madre, doña Clara, me contó con voz quebrada que su pequeño se había ido sin apenas dar aviso. Una fiebre que no cedía, un par de convulsiones y de pronto Miguelito había exhalado su último aliento. No hubo forma de salvarlo. En mi pueblo, las tradiciones para los velorios de los niños son particularmente sagradas. Se les llama angelitos porque se cree que, al no haber pecado, su alma sube directa al cielo. Por ello, la familia acostumbra vestirlos de blanco, adornarles un pequeño altar con flores y rezar en voz baja, sin permitir llanto excesivo durante el ritual nocturno. Dicen que el llanto puede ahogar las alas de esos angelitos que parten. Todo esto, según la creencia, debe hacerse con mucha atención. Cualquier desviación de la costumbre puede traer mala suerte o perturbar el alma inocente del niño. Esa misma noche, preparé el cuerpo de Miguelito en la sala principal de la funeraria. La caja era pequeña, tan frágil que parecía casi un juguete. Lo vestí con un ropón blanco y arreglé su cabello con delicadeza. Para adornarlo, coloqué pétalos de rosa blanca a su alrededor, veladoras de cera pura y pequeños ángeles de cerámica que doña Clara me había entregado. Incluso me encargué de poner un paño de encaje bordado con hilos de oro que alguien de la familia había traído desde la capital. Cuando terminé, percibí un silencio demasiado denso en la sala, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La gente del pueblo comenzó a llegar conforme caía la noche. Primero entraron los abuelos del niño, callados, con el rostro surcado por la congoja, pero con los ojos secos. Después aparecieron las vecinas más cercanas, cargando flores y veladoras, acomodándolas alrededor del féretro. Otros familiares trajeron pan y café. Las tazas humeaban sobre una mesa improvisada a un costado y el aroma invadía cada rincón del local. Parecía un velorio como muchos otros, hasta que reparé en un detalle que me puso la piel de gallina, la expresión en el rostro de Miguelito. Apenas lo había dejado con la boca cerrada y un semblante pacífico, mas esa noche, los labios del niño se veían ligeramente arqueados en algo parecido a una sonrisa. Me acerqué a la caja para verificar que no fuese un error de mi memoria o un efecto de la iluminación, pero no. Claramente notaba una pequeña curvatura. Traté de calmarme diciéndome que, a veces, los músculos se relajan con ciertos cambios post-mortem.
así que no hice ningún comentario al respecto. Sin embargo, sentí un nudo extraño en la garganta. La tradición mandaba empezar el rezo del rosario hacia la medianoche. A esa hora, se decía, los espíritus benignos podían acercarse para acompañar al difunto en su último adiós. Como coordinador del velorio, encendí más velas para disipar la penumbra del salón. El murmullo de las oraciones resonaba en las paredes. Las familias rezaban con devoción, casi en susurros, y el ambiente se tornó tan denso que apenas podía distinguir los rostros de quienes estaban cerca del ataúd. Fue en ese instante que presencié algo que jamás había visto. Las velas alrededor del féretro de Miguelito comenzaron a parpadear de manera errática. No era un temblor normal, como cuando una corriente de aire cruza la habitación. Parecía más bien como si una fuerza invisible estuviera soplando de forma intermitente, jugando con las llamas. Busqué alguna rendija o ventana abierta y no encontré nada. Revisé las puertas y estaban bien aseguradas. Aún así, las velas seguían vibrando de un modo antinatural. Quise mantener la compostura, pues tenía enfrente a la familia de Aguirre rezando con ojos tristes. Pero la incomodidad me superó. Me acerqué a la madre de Miguelito y alcancé a decirle, en voz baja, que revisaría la parte trasera de la funeraria por si algo estuviese mal con la corriente eléctrica o con las paredes que, en época de lluvia, a veces dejan pasar el viento. Sin mucha convicción, ella asintió y continuó con el rosario. Recorrí el pasillo hacia el cuarto de herramientas y me quedé inmóvil al oír un ruido peculiar. Era un tintineo muy suave, como si una campanilla pequeña repicara en la lejanía. Me detuve para escuchar con más claridad y constaté que sí, provenía de la sala principal, como si algo o alguien estuviese sacudiendo pequeñas campanas. Apreté los dientes y regresé de inmediato. Al entrar, sentí un olor embriagador, mezcla de flores frescas y pan dulce recién sacado del horno. Lo primero que pensé fue que alguien había traído más ofrendas o que las vecinas, solícitas, habían horneado algo especial. Pero no vi a nadie con alimentos ni flores nuevas. El aroma flotaba con un matiz casi dulzón, impregnando cada respiración. Ese olor no era normal, no era el típico de las guirnaldas ni del café. Era algo más, algo que me trajo un breve recuerdo de la infancia, como si en algún momento yo hubiera percibido ese mismo rastro en otra situación muy distinta. Me acerqué a doña Clara, que se cubría la boca con un pañuelo bordado, y noté que también lo percibía. La mujer cerró los ojos, con cierta serenidad, y susurró algo ininteligible. No parecía asustada sino reconfortada. Pero yo, que he visto demasiadas cosas inexplicables, empecé a temblar sin razón aparente. Alrededor de las 3 de la madrugada, la atmósfera se volvió todavía más sofocante. Dicen en mi pueblo que a esa hora el velo entre este mundo y el otro se hace casi transparente. Y yo siempre he sido prudente con esas creencias, pues no me gusta afirmar nada que no pueda explicar. Pero esa noche noté que los murmullos del rosario se disiparon de pronto, como si todos se hubieran quedado sin voz. El tiempo pareció detenerse. De pronto, sucedió algo que jamás podré borrar de mi memoria. En el silencio más abrumador, oí el suave canto de un niño riendo, apenas audible, como si viniera de algún rincón oscuro de la sala. Busqué con la mirada a algún chico que se hubiera colado al velorio, pero los pocos niños de la familia dormían en un cuarto contiguo, atendidos por sus tías. El sonido se prolongó unos segundos más y luego desapareció. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y las manos me sudaron a tal punto que estuve a punto de dejar caer la linterna que traía. Quienes estábamos despiertos en ese momento intercambiamos miradas de estupor. Doña Clara se llevó una mano al pecho y contuvo un suspiro con una mezcla de miedo y alivio. Parecía creer que su hijo le enviaba una señal de que estaba bien. No obstante, mi experiencia me decía que algo extraño rondaba el lugar. Un presentimiento oscuro me agitó el corazón. Minutos después, cuando algunos decidieron dormitar sobre sillas viejas o en el suelo, me dispuse a vigilar el cuerpo de Miguelito. Me acerqué al féretro con sumo cuidado y vi, con absoluto horror, que sus ojos estaban ligeramente abiertos, casi imperceptibles, pero lo suficiente como para que distinguiera el brillo de sus pupilas.
Di un paso atrás, sintiendo la sangre helarse en mis venas. Traté de calmarme, argumentando mentalmente que a veces, tras la muerte, los párpados pueden despegarse un poco debido a cambios en la rigidez del cuerpo. Sin embargo, la posición de sus manos, cruzadas sobre el pecho, también parecía haberse alterado un poco. No quise alarmar a nadie. Me tragué el susto y regresé a mi puesto, con la mente hecha un torbellino de conjeturas. Mientras las horas se deslizaban con lentitud, esa extraña fragancia dulce se intensificó, casi hasta marearme. Miré a mi alrededor y descubrí, con sorpresa, que las veladoras seguían consumiéndose sin el vaivén irregular de antes. Sin embargo, de la pared principal colgaba un viejo crucifijo de madera que siempre había estado muy fijo. Ahora pendía como si alguien lo hubiera girado levemente, un detalle que jamás antes había notado. Justo antes del amanecer, el canto de un gallo lejano marcó el final de la noche. En ese momento, varias personas se levantaron para recoger tazas vacías y renovar las flores marchitas. Fue entonces que una de las vecinas, doña Irene, soltó un grito y corrió hacia el ataúd. Se llevó las manos a la boca, aterrada. No sabía que la había asustado tanto, pero al acercarme lo entendí. Miguelito volvía a tener los ojos cerrados y su rostro había regresado a la serenidad inicial, con la leve sonrisa que parecía dibujada por manos divinas. La reacción de la familia fue contradictoria, algunos sintieron alivio, lo vieron como una confirmación de que el niño era un verdadero angelito que jugaba entre nosotros antes de partir. Otros, más supersticiosos, creyeron que el espíritu de Miguelito rondaba la funeraria, quizá intentando resolver algo inacabado. Yo, en cambio, me quedé con un sentimiento ambiguo. Estaba agradecido de que no hubiera ocurrido ninguna desgracia mayor, pero me sentía profundamente inquieto. Cuando salió el sol, nos preparamos para llevar el cuerpo al panteón local, tal como dictaba la costumbre. A la entrada de la funeraria, unos mariachis aficionados intentaban dar un toque menos lúgubre al cortejo. Sin embargo, la música sonaba triste. El féretro, de tan pequeño, parecía casi etéreo, y las flores blancas contrastaban con el polvo rojizo de los caminos de Zacatecas. Al llegar al cementerio, el cielo estaba despejado. El olor dulce que había impregnado la sala por horas se disipó al aire libre. El entierro se llevó a cabo con la solemnidad habitual y el llanto contenido de la madre, que, pese a la tradición, no pudo reprimir algún sollozo de vez en cuando. Clavé la mirada en la tierra removida y pensé en el rosario de la madrugada, en el tintineo, en la risa infantil y en los ojos abiertos de Miguelito. Me pregunté si todo aquello había sido producto de mi imaginación, pero sabía en el fondo que no. Cuando se concluyó la sepultura, doña Clara se me acercó y tomó mis manos con gentileza. Me dijo que jamás olvidaría la forma en que cuidé a su hijo, y que sentía que Miguelito se había ido contento por el respeto con que lo tratamos. En su voz noté algo semejante a la paz. Sus palabras me conmovieron y, al mismo tiempo, me recordaron que, en estos casos, el límite entre lo mundano y lo sobrenatural puede llegar a ser estremecedoramente tenue. En los días posteriores, tuve pesadillas recurrentes. Me despertaba sudando frío, recordando vívidamente la sonrisa de Miguelito y la extraña sensación de ser observado en la penumbra de la funeraria. La gente del pueblo, al enterarse de los rumores, me hacía preguntas cargadas de curiosidad y superstición, pero yo evitaba dar detalles. No quería alimentar el morbo. Me limitaba a decir que el niño había tenido una velación tranquila y que su familia seguía fielmente los rituales. A partir de aquel suceso, cada vez que me toca preparar el velorio de un niño, no puedo evitar sentir un leve temblor en las manos. Revive mentalmente aquella noche y pongo especial cuidado en cada elemento, la ropa, las flores, las velas. Me aseguro de que no haya ninguna corriente de aire y reviso cada rincón para evitar eventos inexplicables. Aún así, por más que lo intente, a veces percibo un susurro, un perfume tenue que me transporta a esa madrugada de octubre. Aunque he intentado, no consigo olvidar por completo ese rostro sonriente que, a mi entender, era un gesto entre la paz y el misterio. Algunas personas dirán que fue una señal divina, otras creerán que la explicación es puramente científica. Yo, por mi parte,
me limito a reconocer que hay cosas en este mundo que se escapan a nuestras certezas. Hoy, cada vez que llega un velorio infantil, enciendo las veladoras con cuidado especial y coloco las flores con devoción, preguntándome si, en alguna parte de la noche, oiré de nuevo el repique lejano de unas campanitas o la risa suave de un niño que ya no está entre nosotros. Quizá, en esa frontera difusa entre la vida y la muerte, los angelitos tengan un modo único de decirnos que están bien, que nos observan desde un lugar donde no existe el sufrimiento. No lo sé con seguridad, pero cada vez que advierto un leve parpadeo en las flamas o un aroma inusual, siento que, de algún modo, Miguelito sigue presente. Y ese presentimiento, tan aterrador como reconfortante, me ha enseñado que, a veces, los muertos no se marchan del todo. Se quedan revoloteando en los rincones oscuros de nuestras mentes y en los pliegues de nuestra memoria, como pequeños destellos de lo que fueron en vida. Así, una parte de mí vive con la certeza de que aquella noche se rompió el velo que separa los dos mundos y quedé marcado para siempre. Desde entonces, no he podido conciliar el sueño con la misma tranquilidad. Mi funeraria conserva ecos de aquel suceso, las paredes guardan susurros, el aire adopta esencias desconocidas y mis sueños se llenan de imágenes inquietantes. En más de una ocasión he pensado que tal vez estoy condenado a vivir con estas sombras, pero, al mismo tiempo, comprendo que es parte de mi oficio y de mi destino. No importa cuántos años pasen, el recuerdo de Miguelito permanecerá entre los rincones de San Romualdo. Cuando alguien menciona su nombre, el pueblo entero se estremece con una mezcla de piedad y pavor. Todos lo recuerdan como el niño de la sonrisa nocturna, aquel que, incluso en la muerte, mostró una alegría tan misteriosa que nos hizo creer que su alma había alcanzado un lugar mejor. Y así concluye mi relato, no con un final reconfortante, sino con la certeza de que hay historias que marcan a fuego el corazón. Aquel velorio de 1979 me enseñó que, en momentos de pérdida, la línea que separa la fe del terror se vuelve extremadamente frágil. Porque en ese último adiós, las puertas del más allá parecen entreabrirse, dejando escapar un atisbo de lo desconocido. Todavía hoy, si me acerco a la pared donde cuelga el crucifijo, siento que algo me observa, algo que no se ha ido del todo y que, tal vez, jamás se marchará. Nunca duermen. Hace 8 años trabajé en un velatorio ubicado en la periferia de Tijuana, muy cerca de un barrio conflictivo que por las noches se volvía un laberinto de sombras. Acepté ese empleo sin pensarlo mucho, necesitaba el dinero para sobrevivir y no tenía grandes opciones. Lo que no imaginaba era que cada rincón de ese lugar, con sus paredes de color pálido y largos pasillos sin luz, se convertiría en un escenario de sucesos que me robarían el sueño durante meses. Yo era el encargado de la recepción al caer la tarde y me retiraba cuando ya todo estaba en silencio, o al menos, cuando creía que lo estaba. Desde el primer día que entré percibí un olor penetrante a flores marchitas y desinfectante. Era un olor habitual para muchos, pero a mí me provocaba escalofríos. El ambiente del velatorio se sentía cargado de tristeza y secretos que nadie se atrevía a contar. Las familias acudían con rostros serios y miradas furtivas. Algunas portaban ropa de diseñador, joyas costosas y modales reservados, un contraste extraño con la forma en que solían llegar otros dolientes, más humildes pero igual de rotos por la pérdida. Casi podía distinguir el tipo de difunto por la clase de arreglos florales que traían o por el número de personas que asistía a despedirlo. Sin embargo, en esa zona común era toparse con gente que prefería no llamar la atención, familias relacionadas con actos violentos que parecían temer ser vistos. El establecimiento contaba con varias salas de velación, un pequeño altar y una recepción que daba acceso a un pasillo largo, donde el aire tenía un peso extraño. Yo me quedaba en un escritorio improvisado con un foco incandescente que parpadeaba cuando bajaba la tensión eléctrica. Muchas veces observaba cómo, al fondo de ese pasillo, alguien encendía una luz tenue durante los servicios para custodiar al difunto hasta la madrugada. Pero la realidad era que muy pocos se atrevían a permanecer allí entrada la noche. El temor a que algo ocurriera los hacía huir apenas caía la medianoche. Mis labores consistían en anotar los datos de los visitantes, recibir los pagos finales y asegurarme de que todo quedara en orden antes de cerrar.
A medida que pasaban los días, el guardia nocturno y yo comenzamos a entendernos sin necesidad de hablar mucho. Él siempre llevaba una mochila raída donde guardaba un termo con café y un arma que nunca mostraba en público. Tenía una mirada cansada pero firme, como si hubiera presenciado horrores en cada rincón de la ciudad. Algunas noches, cuando todo se sentía demasiado callado, él me ofrecía un poco de café para calmar mis nervios. Era un gesto amable que chocaba con el aura de peligro que lo rodeaba. Recuerdo una noche en especial, cuando había terminado el último velorio más temprano de lo habitual. Una familia muy cerrada, compuesta por personas que llegaban en automóviles lujosos pero con cristales oscuros, se retiró sin dejar rastro, como si estuvieran huyendo de algo o alguien. Me quedé solo en la recepción, ordenando papeles, revisando que todo estuviera en regla. El guardia me hizo una seña con la cabeza desde la puerta principal y me dijo que era hora de hacer la ronda final. Apagué las luces de la recepción para ahorrar energía y nos internamos en el corredor. Al pasar por las salas de velación, sentí un eco distante de murmullos, como si personas invisibles intercambiaran sus últimas despedidas. Mi piel se erizó. Había aprendido a ignorar ciertos ruidos. Pensaba que podrían ser solo corrientes de aire colándose por la estructura antigua o quizá algún radio encendido en la habitación del servicio de limpieza. Pero esa noche fue distinto. Pasamos junto a la sala 2, donde habían velado al difunto de la familia misteriosa. Todo estaba en penumbra. De pronto, se escuchó un estruendo. Sonaba como si muchas personas corrieran de un extremo a otro, con pasos apresurados y confusos. La resonancia llenó el pasillo, un estrépito que subía y bajaba como oleadas de pánico. Casi podía imaginar a una multitud escapando, empujándose entre sí, abriéndose paso en medio de la oscuridad. El guardia se detuvo en seco y yo sentí una punzada de terror que me dejó sin aliento. Quise acercarme a comprobar qué pasaba, pero el guardia me puso una mano en el hombro y me miró. Su mirada no era de extrañeza, sino de algo más profundo, como si supiera exactamente de qué se trataba. Me ofreció un sorbo de café que llevaba en un vaso desechable y me susurró que no me asustara. Dijo que esas cosas sucedían, que tarde o temprano me acostumbraría a esos sonidos. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, me arrojaron a un abismo de confusión. ¿Cómo acostumbrarse a algo así?, me preguntaba, mientras las pisadas continuaban resonando al fondo, sin que pudiéramos ver a nadie físicamente. Era como si una escena de terror estuviera desarrollándose ante nosotros, pero sin actores visibles. El guardia entonces tomó su mochila y me dijo que nos fuéramos, que el lugar ya estaba limpio y que no había nadie vivo adentro. Esa frase me retumbó en los oídos. Se acercó a la salida, cerró con llave mientras escuchábamos el último eco de los pasos al otro lado de la puerta. Esa noche regresé a mi departamento con un nudo en la garganta. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos recordaba el sonido de toda esa gente corriendo. Era como si fueran perseguidos por algo desconocido, algo que no distinguía entre culpables e inocentes. Con el pasar de las semanas, comencé a percibir otras cosas, susurros en las paredes cuando estaba revisando las sillas de las salas, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, una bruma helada que avanzaba sin motivo por los pasillos cuando la temperatura exterior no era tan baja. Una noche, el servicio de velación se canceló de improviso, supuestamente por amenazas que había recibido la familia del difunto. Me tocó estar en el edificio sin dolientes durante varias horas, revisando que las instalaciones quedaran presentables para el día siguiente. El guardia y yo hacíamos la rutina de siempre, pero el silencio era tal que podíamos oír hasta el zumbido de las lámparas de neón. De pronto, percibí un llanto lejano, algo tan suave que por un instante pensé que era mi imaginación. Caminé por la sala principal, avancé hacia la zona de refrigeración, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el llanto continuaba, intermitente y ahogado, como si proviniera de un rincón oscuro. El guardia, al notar mi inquietud, me dijo que no fuera a buscar el origen de aquello, que esas cosas no se enfrentan con una linterna. Me quedé inmóvil, intentando no mostrar miedo, aunque por dentro sentía que el corazón iba a salirse de mi pecho. Las historias que se contaban en el velatorio eran atroces.
Se decía que, años atrás, la capilla principal había sido escenario de un enfrentamiento a balazos entre miembros de distintos grupos, todo porque uno de ellos quiso despedirse de un rival asesinado, burlándose del difunto. Otros aseguraban que cada vez que alguien con demasiados enemigos era velado allí, tarde o temprano aparecían hombres armados para amedrentar a la familia. El personal del lugar prefería actuar con discreción, solo cumplíamos con nuestro trabajo y rezábamos por salir ilesos. Lo peor eran los comentarios de los vecinos, quienes afirmaban que, de un tiempo a la fecha, los difuntos más violentos no descansaban y seguían merodeando las salas. El guardia, quizá por ver mi expresión de terror cada vez más frecuente, un día me contó que no todos los pasos que oíamos pertenecían a personas de este mundo. Dijo que a veces, cuando la muerte era tan violenta que arrancaba vidas en medio de un sufrimiento extremo, ese dolor quedaba atrapado en las paredes. Sostuvo que las almas no siempre entienden que ya no tienen un cuerpo, y por eso continúan corriendo, sin saber que ya no pueden escapar de su propio final. Sus palabras me acompañaron en más de una noche de insomnio. Me preguntaba cómo alguien podía vivir acostumbrado a algo tan oscuro. Pero allí seguía yo, sin otra opción, atado a un salario escaso y una necesidad de aguantar. Durante mi 6º mes en ese empleo, viví uno de los episodios más aterradores. Habían velado a un hombre joven que, según rumores, pertenecía a un grupo peligroso. Su familia se quedó hasta tarde, pero se fue con prisa. Eran cerca de las 11 cuando concluí todos los registros y acompañé al guardia a cerrar las salas. Al pasar por la capilla principal, sentí un aire denso. Un candelabro oxidado colgaba del techo, y cada uno de los bancos estaba impecablemente alineado. Un murmullo interrumpió el silencio, como si varias voces pidieran ayuda al unísono. El guardia se acercó a mí y con un ademán me sugirió que no me acercara más. Intenté mantener la compostura, pero en la penumbra alcancé a ver algo moverse entre los bancos, una figura sin rostro que se arrastraba con desesperación. Fue solo un segundo, pero bastó para helarme la sangre. Dejamos el lugar, cerramos con llave y salimos al estacionamiento. Mientras el guardia aseguraba la entrada, yo no podía dejar de temblar. Le pregunté en voz muy baja qué creía que era esa silueta, y él simplemente respondió que hay cosas que uno no quiere llegar a entender, que era mejor no indagar para no abrir puertas más grandes que el miedo. Esa fue la última noche que dormí en paz. Desde entonces, las imágenes se repetían cada vez que cerraba los ojos. Sombras corriendo, susurros, llantos apagados, figuras que se movían en la penumbra de las bancas como si todavía tuvieran cuentas pendientes con la vida. 3 meses después me llegó la oportunidad de mudarme a Guanajuato para trabajar con unos familiares, y no lo dudé un segundo. Presenté mi renuncia y salí de aquella funeraria sin mirar atrás. El día de mi despedida, el guardia me acompañó hasta la salida. Me deseó suerte y me dio unas palmadas en la espalda. Me dijo en voz suave que esperaba no volver a verme, porque la gente que sale de allí es mejor que no regrese jamás. Le agradecí y me alejé con el corazón agitado, sintiendo que dejaba atrás un lugar que, más allá de la muerte, guardaba secretos imposibles de asimilar. Al llegar a mi nuevo destino, tardé semanas en dejar de sentir que alguien me observaba a la distancia. Las primeras noches me despertaba sudando frío, con la certeza de que oía pasos en mi sala o respiraciones en mi oído cuando me sumía en el sueño. Me ponía en pie para encender la luz y no encontraba nada, solo el eco de mi propia paranoia. Algunas veces me preguntaba si esas presencias me habían seguido, si acaso habían logrado salir conmigo del velatorio. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui recuperando un poco la calma. Hoy, cuando cierro los ojos, sigo recordando todo lo que viví en esos corredores, en esas salas inundadas por la tristeza de tantos velorios malogrados. Pienso en el sonido de pasos que no correspondía a ningún cuerpo vivo. Pienso en las sombras que corrían sin saber a dónde escapar. Evito hablar de ello porque muchos no lo creen o se ríen diciendo que son alucinaciones del cansancio. Pero yo sé lo que oí, lo que vi y lo que aún persiste en la penumbra de mi memoria. Esas almas llenas de rabia y dolor se quedaron allí, atrapadas en un laberinto construido con llantos y despedidas abruptas.
Ahora entiendo por qué el guardia decía que lo verdaderamente peligroso no es verlos, sino no verlos a tiempo y tropezar con sus historias inconclusas. Desde que me alejé, no he vuelto a pisar un velatorio por las noches. Prefiero guardar cierta distancia con la muerte y sus rituales sombríos. Aún así, cada vez que escucho un paso en la oscuridad de mi casa o un susurro cuando creo estar solo, me viene a la mente aquel lugar con olor a flores mustias. Me pregunto cuántos siguen escuchando correr a los invisibles, cuántos guardias todavía reciben a desconocidos con cafés tibios y miradas vacías. Lo cierto es que hay sitios que jamás se vacían por completo, especialmente aquellos en los que la violencia deja cicatrices imborrables. Tal vez, en algún rincón de ese velatorio, esas sombras continúen buscando una salida que nunca encontrarán, corriendo en la oscuridad, atrapadas en un eterno y escalofriante intento de huida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.